¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes. Bienvenidos a la Escuela de Profetas de la Red Lino Fino. Estamos ya en el cuarto ciclo sobre el tema bendiciones y maldiciones. Y en esta oportunidad tenemos un tema nuevo. Es la clase número 11, donde vamos a estar compartiendo con ustedes acerca de este tema de los servidores del enemigo. Vamos a ver, esta es la primera parte. Esta clase se divide en dos y vamos a profundizar en el tema de lo que tiene que ver con todo lo que es maldiciones que aquellos que están sirviendo no directamente a Satanás puedan estar lanzando sobre el pueblo de Dios. Entonces, sin más, entramos a esta clase sobre los servidores del enemigo. Estamos viendo en estas dos clases, vamos a poner al descubierto una fuente de maldiciones totalmente diferente: los servidores de Satanás. Las actitudes de los cristianos hacia Satanás varían en dos extremos, ¿no? Son totalmente opuestos, ¿no? Dicen, algunos totalmente hacen caso omiso de Satanás y tratan de actuar como si no fuera real, y otros tienen miedo de él y le dan mucha más atención de la que se merece. Entre estos dos extremos hay un equilibrio bíblico. Satanás es un ser creado, un ángel rebelde que fue expulsado del cielo de Dios. Gobierna sobre un reino espiritual de ángeles malignos y rebelde junto con espíritus malignos menores, a quienes se les llama demonios. El nombre de Satanás significa adversario u oponente. Es el inalterable e implacable enemigo de Dios y de su pueblo y sus propósitos. Se ha propuesto someter bajo su dominio a toda la humanidad y su táctica principal es el engaño, del cual él es un maestro. Apocalipsis 12:9 dice: se le describe como el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Satanás ejerce dominio sobre la gran mayoría de la humanidad, todos los que están en actitud rebelde contra Dios, ¿no? Efesios 2:2 dice: se le describe como el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La mayor parte de estos no tienen un cuadro claro de su condición real, ¿no? Entonces estamos viendo que muchos de los hijos de Dios no se dan cuenta que muchas veces, ¿no? Estos espíritus enviados para maldecirlos están operando ya en sus vidas. Esto es bien interesante porque para esto el Señor nos ha dado, ¿no? un espíritu de discernimiento y sabiduría. Entonces aquellos que están, ¿no? distraídos, son llevados simplemente por doquier por fuerzas que no comprenden ni pueden controlar. Entre ellos, sin embargo, hay quienes deliberadamente se han abierto a Satanás, aun cuando quizás no se hayan dado cuenta de su verdadera identidad. En búsqueda del poder y la ganancia material, se dedican a cultivar sistemáticamente las fuerzas sobrenaturales que Satanás ha cedido a ellos. Estos servidores de Satanás son reconocidos en casi todas las culturas y se les ha dado diferentes nombres, títulos, ¿no? Algunos les llaman hechiceros, otros les llaman curanderos, otros les llaman chagüí, otros chamanes, a otros tojanga, otros se les dice magos, brujos, sacerdotes o sacerdotisas de Satanás, etcétera, etcétera. En casi todas las culturas tribales alrededor del mundo hay un nombre especial para esta clase de personas. Jesús mismo es nuestra principal fuente de información en lo que respecta a Satanás. Cuando envió 70 discípulos a fin de preparar el camino ante él, ellos regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A esto Jesús les respondió: he aquí que les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no negó
que Satanás fuera real y que tuviera poder. Pero prometió a sus discípulos que la autoridad que les confería les daría la victoria sobre el poder de Satanás y los protegería contra todos sus intentos de hacerles daño. Es importante que todos los servidores del Señor reconozcan la autoridad que Él les ha dado y aprendan a ejercerla con efectividad. Esto es muy importante. Las maldiciones son una de las principales armas que los servidores de Satanás usan contra el pueblo de Dios. Esto es muy patente en la historia de Balac y de Balaam. Veamos Números 22 al 24. Balac era rey del territorio de Moab, al este del Jordán. En su viaje desde Egipto a Canaán, Israel había acampado en la frontera de Moab. Balac sintió amenazado su reino, pero carecía de la fuerza o el valor que se necesitaba para lanzar un ataque abierto para Israel. En cambio, alquiló a Balaam para que pronunciara maldiciones sobre ellos, esperando que Israel quedara así debilitado al punto que Moab pudiera derrotarlo. Balaam era famoso en toda la región, que pedía grandes honorarios por sus servicios. Aparentemente su nombre es hijo de Beor, o brutal, inflamar, infatuar. Hace ver que lo usaban para maldecir. Muchos cristianos hoy descartarían el poder real para maldecir. La reacción de Dios, sin embargo, fue totalmente diferente. Él consideró las maldiciones que Balaam podría pronunciar como una seria amenaza para Israel. Por lo tanto, intervino sobrenaturalmente y advirtió a Balaam que no aceptara la misión. Pero Balaam codiciaba las riquezas de Balac, las riquezas que Balac le había prometido, ¿no? Y en su momento, sin embargo, cada vez que Balaam intentó pronunciar maldiciones sobre Israel, Dios no le permitió, Dios intervino, ¿no? Y cambió en bendiciones las maldiciones que aquel le proponía pronunciar. Después, en Deuteronomio 23:5, Moisés le recuerda a Israel este incidente como evidencia del amor de Dios para ellos. Y dice: mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Entonces hace falta subrayar un hecho importante. Dios no consideró que las maldiciones que se proponía proferir Balaam fueran palabras huecas y sin poder. Las consideró como una grave amenaza para Israel, y por esta razón intervino personalmente para frustrar la intención de Balaam. El tiempo no ha cambiado ni el punto de vista de Dios tampoco. Él no desoye o empequeñece las maldiciones dirigidas contra su pueblo por los servidores de Satanás. Por el contrario, como dijo Jesús, Dios reconoce el poder de Satanás, pero capacita a sus propios servidores con un poder superior. La Biblia presenta varias descripciones de las actividades de los servidores de Satanás. Estas sirven de advertencia a los servidores de Dios, contra quienes se dirigen a menudo estas actividades satánicas. En Ezequiel 13, del 17 al 21, por ejemplo, Dios condena a ciertas profetisas o hechiceras falsas. Dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, ¿no? Eso quiere decir que cuando ya hay un profeta, así puede ser un profeta de Dios, que ya no está profetizando por el Espíritu Santo, sino por sus emociones, por su corazón, ya el Señor no lo avala, ¿no? Al contrario, hay un juicio de Dios sobre ello. Y dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, ¿no? Las vendas mágicas para las manos que atan a la persona. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas al vuelo, ¿no? Entonces hacen velos mágicos para cubrir, para tapar la cabeza, que ahí en la cabeza están los pensamientos, ¿no? Está la voluntad, todo está ahí en la cabeza. Están los ojos, ¿no? Y esos velos están haciendo que la cabeza sea cubierta, dice la cabeza de toda edad. O sea que ese tipo de brujería a través de estas profetisas o cualquier palabra lanzada, ¿no? Que sale del corazón de un profeta,
pero no lo está diciendo en el espíritu, sino es de su corazón, puede causar este efecto. Dice, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿No? Dice, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo, y las libraré de vuestra mano y soltaré para que vuelen como aves de las almas que vosotros cazáis volando, ¿no? Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Entonces acá hay un juicio de Dios, hay una palabra soltada contra este tipo de personas que están haciendo este tipo de cosas, soltando profecía de su corazón. ¿Por qué? Porque les ata las manos, les ata los pensamientos, les ata la visión espiritual, ¿no? Y se prestan a profetizar, pues seguramente a aquel que le da una ofrenda mayor, le profetiza lo que quiere, dice, haciendo morir a los que no deben morir y dando vida a los que no deben vivir. Entonces miren cómo aún esas palabras pueden llegar aún a causar efecto aún sobre la vida y la muerte de las personas, ¿no? Pero el Señor dice, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Entonces está profetizando que viene tiempo en el que el Señor va a soltar ese decreto sobre todos aquellos que están atrapando a su pueblo, cautivando a su pueblo con mentiras, ¿no? Algunos de los detalles no son claros, pero parece que estas mujeres desempeñaban el papel de hechiceras. Cualquiera que tenía una disputa con alguna otra persona las alquilaba para que usaran sus artes mágicas contra aquella persona. Realmente yo lo que veo acá es que la hechicería dice que la rebelión contra Dios se torna como hechicería, como pecado de adivinación. Entonces, ¿qué pasa con las profetas que están profetizando de su propio corazón? Ya ha habido un espíritu de error y ya delante de Dios ya no son profetas que están profetizando de parte de Dios, sino ya están están errando en las palabras que están soltando, y esto ya se vuelve como una hechicería, como una brujería. ¿Por qué? Porque el profeta está asignado por Dios para soltar palabra de parte de Dios. Entonces uno de sus métodos era poner encantamientos mágicos, por ejemplo, en las ropas de las personas. De este modo cazaban las almas y de verdad mataban personas inocentes. A cambio les pagaban con puñados de cebada o pedazos de pan. Esto, bueno, esta práctica ya lo hace aquellos que ya abiertamente no están haciendo brujería, están haciendo hechicería. Por eso es que a Pablo le llevaba la ropa de las personas que estaban enfermas, que tenían problemas, para que Pablo orara por su ropa, para que de esa manera esa persona fuera desatada, fuera liberada, fuera libre. La unción rompía todas esas maldiciones que eran impuestas sobre esa persona. En 1979 y 1980, en la ciudad de Bath, al oeste de Inglaterra, los arqueólogos descubrieron las ruinas de un templo de una diosa Minerva que databa del periodo romano. Los sacerdotes de ese templo tenían un ministerio similar al de las hechiceras en los días de Ezequiel. La gente que quería vengarse de alguien empleaba a los sacerdotes para que escribieran una maldición pertinente contra aquella persona. La escritura de la maldición requería habilidades especiales que solo poseían los sacerdotes. Una vez que la maldición había sido escrita, se utilizaba alguna clase de ceremonia mágica para dirigirla contra la persona que era el blanco. Por todo esto es claro que los sacerdotes recibían el pago correspondiente. También los adoradores depositaban sus ofrendas votivas para la diosa dentro del manantial asociado con el templo. Esta forma de usar las maldiciones y artes mágicas es todavía una parte familiar
de la vida diaria en la mayoría de los pueblos del mundo, particularmente en Asia, África, Oceanía, América Central y América del Sur, ¿no? Es por eso que cuando el Señor en la cruz, ¿no?, vence sobre todos los principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad, dice él que exhibe públicamente todos los decretos que nos eran contrarios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros cuando llegamos al Señor no hemos tenido la oportunidad de ser liberados, de ser librados de tantas cosas que el enemigo puede haber estado usando para maldecir nuestras vidas. Entonces cuando llegamos al Señor, Él nos libera, Él nos restaura, Él quiere que todas esas maldiciones que de repente se nos dio a través de alguien que lanzó una palabra, ¿no?, y que lo hizo con todo el sentido de saber que nos iba a maldecir, el Señor viene y cambia la maldición, la cambia en bendición, ¿no? Hemos visto muchos casos de personas que cuando son ministradas el Espíritu Santo revela que recibieron, ¿no?, brujerías para muerte, brujerías para enfermedad, ataduras que le pusieron cuando hicieron alguna ceremonia, cuando eran niños y se pactaron con algunas deidades. Y todas esas actas de decretos, ¿no?, que las son contrarias, el Señor las toma, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que revele qué tipo de maldiciones se nos han sido lanzadas, porque esas maldiciones que han sido lanzadas sobre nuestras vidas tienen rango de iniquidad. Esas son maldiciones recibidas, o sea, maldiciones que nos lanzan, ¿no?, aquellas personas pues que desean el mal. Entonces eso el Señor, como les decía, lo ve como algo muy serio, y Él está cuidando siempre de que no lancen maldición contra nosotros. Él está viendo, así como lo hizo con el pueblo de Israel, para que Balaam no lo maldiga, sino al contrario, lance bendición sobre ellos. Entonces el Señor siempre está cuidándonos, siempre está guardándonos, pero muy posiblemente antes de haber nosotros sido parte de ese pueblo de Dios, no puede haber ocurrido algún tipo de maldición que haya sido lanzada, algún tipo de estas prácticas que alguien cercano a nosotros hacía y lo hizo. Entonces, si estamos con alguna característica de alguna maldición en especial, pues identifiquemos, ¿no? Oremos y preguntémosle a Dios si tal vez por allí hay algún tipo de acción. Recuerdo hace más de un año oramos por una hermana que cada vez que salía embarazada perdía a su bebé, y cuando empezamos a orar nos dimos cuenta que en esa zona había muchos problemas de aborto con los niños. O sea, había una fuerte maldición porque habían habido muchos abortos en esa zona, y de hecho que seguramente eso ocurría porque se habían levantado brujos o hechiceros a lanzar ese tipo de maldiciones en esa zona en especial, y a ella, siendo cristiana aún, le había estado afectando durante mucho tiempo. Y después de muchos años de casada oramos, nos dimos cuenta de que eso había estado operando en ella, pedimos perdón, renunciamos, y ahora ya está con un bebé precioso en los brazos. Y entonces le damos gloria a Dios de saber de que sí, el Señor vino a deshacer las obras del diablo y a cancelar todo decreto que nos era contrario. Amén. Así que animémonos, hermanos, el Señor es fiel, y el precio que ha pagado en la cruz por nosotros es completo y perfecto para deshacer las obras del diablo. Amén. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima clase con el segundo tema acerca de los servidores de Satanás. Amén, los servidores del enemigo.